justo para hablar de la violencia en contra de políticos y candidatos. Tenemos vía telefónica al doctor Pedro Isnardo de la Cruz, quien es académico e investigador de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, doctor de la Cruz. Muy buenos días. Un saludo a su audiencia. Soy coordinador de investigación de la escuela, profesor de la UNAM y encantado de saludarles. A la orden. Doctor, a su juicio, ¿quiénes son los verdaderos responsables de toda esta violencia contra los políticos y los candidatos que estamos observando? Gracias. Mire, es una combinación, a mi juicio, de varios factores que responsabilizan directamente a no solamente el crimen organizado y el narcotráfico, sino a instancias gubernamentales que están sustentando justamente esta dinámica. Es decir, ya llegamos lamentablemente a una especie de cosecha criminal desde hace más de década y media, donde lo que tenemos ante nuestros ojos pues es una espiral de violencia que no solamente atenta contra el ciudadano común, los empresarios, ahora sí que toda la sociedad en su conjunto en cuanto a expuesta a una dinámica cada vez mayor de riesgo y homicidio, sino que estamos pues viendo que parte de esta malla crítica de violencia criminal pues se enfoca en los políticos en buena medida, porque ya la degradación y el fracaso de la estrategia gubernamental contra el crimen organizado y el narcotráfico pues está justamente siendo parte de esta lectura. Claro. ¿Quiénes resultan beneficiados de este clima de inseguridad, doctor? En principio, debemos, a mi juicio, visualizar que los beneficios tienen que ver con tres posibles ejes. En principio, la capacidad de quienes atentan contra estos políticos de lograr a corto plazo contener el arribo de personas que puedan representar una posible un posible obstáculo a la consecución de sus intereses económicos, de sus intereses políticos locales. Recordemos que la mayoría de estos políticos a quienes se les ha cegado la vida pertenecen a municipios del país y no necesariamente tienen un peso específico en la coyuntura federal presidencial. Entonces, entre políticos locales y candidatos federales, lo que vemos es que es una especie de pauta criminal que busca, por un lado, insisto, tener objetivos de evitar que arriben al poder a diputaciones, a alcaldías, a el Congreso, competencias o competidores que puedan ofrecer algún tipo de obstáculo a la dinámica económica y política de los intereses locales, y por otro, que puedan no estar a la altura de los apremios o de las exigencias del crimen organizado y narcotráfico, que tiene ya conquistados sus territorios a escala local. Es decir, tenemos pues una especie como de malla criminal que por ahora se centra en espacios y territorios conquistados o en disputa por parte del crimen organizado y del narcotráfico, pero con la connivencia, con la omisión y con la ausencia de un nivel de procuración de justicia y de contención por parte del Estado mexicano, como lo estamos viendo. Sí, doctor, ¿y qué acciones se deben de tomar, qué acciones deberían de tomar las instituciones electorales y las propias autoridades para frenar esta violencia política? Bien, el telón de fondo, por un lado, es, si bien son los intereses narcopolíticos a nivel local, el otro es justamente el inhibir la participación
participación ciudadana en la elección presidencial. Es decir, si hay, por esa razón se encuentran políticos que no tienen ningún tipo de trayectoria, que no tienen ningún tipo de imputabilidad criminal o de corrupción, etcétera, etcétera, a quienes se les negaron la vida, y de la noche a la mañana pues se ven sujetos de atentados tan cruentos como los que hemos sido testimoniados, ¿no? Pues hemos sido testigos a nivel nacional. El hecho es que la dinámica para contener esto no está a la altura del Estado, es decir, las instituciones lamentablemente, por un lado, están dejando pasar, así se dice, es una expresión muy clásica, en la medida en que en el fondo, insisto, viene aparejado todo esto de un proceso de desmantelamiento de la Procuración General de Justicia del país. La descoordinación y la incomunicación en los hechos de las instancias ministeriales es un hecho. El nivel de corruptibilidad por parte del narcotráfico y el crimen organizado de las instituciones también ha crecido, y no estoy muy seguro de que la militarización esté funcionando a nivel de la seguridad pública. Entonces, es una combinación compleja de factores que nos ofrece, insisto, una dinámica permisiva, una dinámica que casi fomenta no solamente la ausencia de investigación para estos episodios narcopolítico-criminales, sino también el castigo que corresponda. Entonces, al grado de que pues, las propias víctimas, las familias, tienen que tomar el pulso de las investigaciones e incluso ofrecer evidencia y publicarla sobre los resultados de las mismas, y aún así el Estado mexicano no ha tenido capacidad de respuesta. Entonces, lamentablemente estamos en una especie de impas institucional generalizado. Estamos en una especie de ahora sí que de actuación selectiva por parte del gobierno ante esta dinámica, en la medida en que pues establece prioridades para poder obtener algún tipo de resultado, ofrecer algún tipo de resultante mediática que dé la sensación de que sigue presente, de que las investigaciones están en curso, pero en el fondo lo que vemos es pues una dinámica demasiado exigente de violencia, de criminalidad en todos los sentidos, en todas las esferas, y este deterioro pues se va lamentablemente haciendo mucho más perjudicial y masivo. Y en el caso de los políticos, pues en la medida en que esto no llegue a gobiernos en funciones, en la medida en que no llegue a los propios gobernadores en funciones y a empresarios de alto nivel, pues se mantendrá esta espiral crítica, y a su vez pues esto supone que sí debemos pensar que en el próximo sexenio esto no se puede mantener como una estrategia, ni mucho menos, porque no solamente es disfuncional para la República, sino que estamos viendo que está evidenciando que el nivel de desapariciones, de secuestros y de homicidios puede ser mucho más cruento para la sociedad mexicana. Entonces, sí creo que existen alternativas, pero estas dependen mucho de la valoración que haga el próximo presidente de la República, de la capacidad de ahora sí que de dar un viraje sustancial a lo que se ha hecho y deshecho en estos últimos sexenios en materia de militarización, en materia de procuración de justicia, en materia de inteligencia civil y militar, en materia de conjunción de políticas y legislaciones que a mi juicio llevan incluso a una especie de deshumanización del sistema de readaptación social, y a su vez el hecho de todo el sistema de atención a víctimas, a grupos socialmente vulnerables, y sobre todo a pues todo el campo de la justicia administrativa, de la justicia expedita, de la justicia cotidiana, donde la mediación, la resolución de conflictos, el arbitraje, pues estamos viendo que está en un punto de quiebre crítico, donde puede poner
ponerse incluso en tela de riesgo el nuevo sistema penal de justicia acusatorio y el sistema nacional anticorrupción, en la medida en que gobernabilidad y capacidad de dirección y coordinación institucional y centralización y coordinación federal de las policías pues no esté resuelto, sea deficiente. Bien, doctor Pedro Isnardo de la Cruz, coordinador de investigación académico de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Encantado, a la orden, y espero haya sido productivo para su audiencia. Hasta pronto.